igual a 300. Y dependiendo del PAFI, lo vamos a clasificar al distrés en leve, moderado y severo. Va a ser leve cuando la PAFI esté entre 300 y 201, moderado cuando esté entre 200 y 101, y severo cuando sea menor o igual a 100 milímetros de mercurio. Además, el comienzo del distrés debe ser agudo. ¿Qué quiere decir agudo? Dentro de los 7 días de la lesión pulmonar, directa o indirecta, de las que vimos anteriormente. Es decir, dentro de los primeros 7 días de que un paciente tiene pancreatitis, neumonía, casi ahogamiento, etcétera, etcétera, el paciente va a presentar disnea intensa de forma súbita. Ya nosotros vamos a determinar la PAFI, va a ser menor a 300, le hacemos una radiografía de tórax y vamos a ver infiltrados alveolares intersticiales bilaterales, compatibles con un edema agudo del pulmón, similar al que se ve en la insuficiencia cardíaca. Pero algo que te ayuda a diferenciar una radiografía de tórax de insuficiencia cardíaca versus la de un distrés es que el distrés no suele tener cardiomegalia ni derrame pleural, en cambio el insuficiente cardíaco suele tener cardiomegalia y derrame pleural. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con un inicio agudo de los síntomas, luego de una lesión pulmonar, con una PAFI menor a 300 y con una radiografía de tórax compatible con un edema agudo de pulmón de tipo cardiogénico, similar al cardiogénico, nosotros tenemos que intentar evidenciar que no existan signos de insuficiencia cardíaca o que no existan signos de hipertensión de aurícula izquierda. Existen dos maneras de determinar esto. La primera es midiendo la presión en cuña de la arteria pulmonar, que debe ser igual a 18. Si es mayor a 18, estamos ante una sobrecarga hídrica o una insuficiencia cardíaca. Si es menor o igual a 18, podemos sospechar que se trata de un 3. Pero para medir la presión en cuña de la arteria, la presión en cuña de la pulmonar, tenemos que el paciente debe tener un catéter de Swan-Ganz, que es un procedimiento invasivo. Entonces, nosotros podríamos inferir el valor de la presión en cuña de la pulmonar mediante un ecocardiograma. Deberíamos descartar que el origen de este edema de la radiografía de tórax no se deba a insuficiencia cardíaca o a sobrecarga hídrica. Entonces, ¿qué vamos a valorar en el ecocardiograma? Les voy a decir algunas cosas. En primer lugar, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que debería de ser normal. El tamaño de la aurícula izquierda debe de ser normal. Las válvulas aórticas y mitral deben de funcionar bien. Si nosotros, en cambio, tenemos una placa de tórax compatible con un edema agudo de pulmón y tenemos una FEBI y disminuye el tamaño de la aurícula izquierda aumentado, válvulas aórticas y mitral funcionando inadecuadamente, lo más probable es que el edema de pulmón se deba a insuficiencia cardíaca. Entonces eso es muy importante y tiene que quedar claro. ¿Cómo se ve la radiografía de tórax del SDRA? De esta manera. Como les dije, infiltrados alveolo-intersticiales bilaterales muy similares a los del edema de pulmón, que generalmente ocupan las 3/4 partes de los campos pulmonares y afecta sobre todo a las zonas inferiores. Pero como vemos aquí a la izquierda, también pueden estar afectados los vértices, ¿ya? Pero generalmente los vértices pueden estar libres. Importante también, como ven en esta radiografía, no hay derrame pleural, los ángulos están libres y no hay cardiomegalia. Entonces, podríamos decir que no estamos, por lo menos por radiografía de tórax, ante una insuficiencia cardíaca. En la tomografía vamos a ver infiltrados bilaterales de tipo vidrio deslustrado y vamos a hablar en profundidad de la evolución clínica, patología, para luego entrar en diagnóstico y tratamiento. El SDRA tiene 3 fases distintas: exudativa, proliferativa y fibrótica. Ya cada una tiene sus características importantes desde el punto de vista de anatomía patológica. La fase exudativa se da dentro de los 7 primeros días. Y aquí ocurre una lesión del endotelio alveolo capilar o una lesión de los neumocitos tipo 1 y 2. Y como normalmente el endotelio alveolo capilar es impermeable a líquidos y proteínas, si ocurre una lesión del mismo, empieza a acumularse líquido y proteínas dentro del intersticio y dentro de los alveolos. Además, aquí hay una
elevación sustancial de algunas citoquinas y de leucotrienos que atraen, producen quimiotaxis de glóbulos blancos hacia el intersticio y hacia los alvéolos. Entonces, sobre todo los glóbulos blancos que se desplazan a los alvéolos son neutrófilos, que generan una reacción inflamatoria que inflama a los alvéolos. Y se producen las membranas hialinas. Por eso también se llama síndrome de membrana hialina del adulto. Todo eso a nivel de los alvéolos. A nivel de la vasculatura, de la microcirculación pulmonar, pueden aparecer microtrombos. Como les dije anteriormente, hay edema en las radiografías, sobre todo en las zonas clive, y como hay edema, esos alvéolos no se expanden lo suficiente y puede ocurrir atelectasia o colapso de esas áreas del pulmón. Hay una reducción en la distensibilidad pulmonar, el pulmón no se distiende, no se expande adecuadamente, y se produce un shunt pulmonar o cortocircuito de derecha-izquierda que lleva a hipoxemia. La clínica, como les dije, debe de ser aguda. Inicia dentro de los 7 primeros días de la lesión pulmonar, pero generalmente es más frecuente que ocurra dentro de las 12 a 36 horas de la lesión inicial. Sin embargo, el cuadro puede retrasarse hasta el 7º día. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener? Disnea, taquipnea, fatiga de músculos respiratorios que llevan insuficiencia respiratoria aguda. El laboratorio es muy inespecífico, en realidad depende de la causa. Si tienes una neumonía bacteriana va a haber elevación de leucocitos y así, todo depende de la causa. No hay un laboratorio específico que te diga este paciente tiene un distrés. La radiografía de tórax, como les dije anteriormente, alta al menos a las 3/4 partes de los campos pulmonares. Y es importantísimo realizar un buen diagnóstico diferencial, excluir otras causas de insuficiencia respiratoria que pueden producir una radiografía de tórax similar a esta, como una insuficiencia cardíaca descompensada, un TRALI, etcétera, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver todo esto que vimos en una pizarra. Aquí tenemos un alvéolo que lo vamos a dividir en dos. Ya, bueno, acá tenemos un vaso de la microcirculación pulmonar y a esto lo vamos a dividir en dos. Al lado izquierdo vamos a ver cómo se observa un alvéolo sano. El alvéolo sano tiene una membrana basal que está dibujada de color negro aquí. Tenemos un epitelio bronquial asentado sobre la membrana basal, neumocitos tipo 1, células alveolares planas, como ven, son bien planas estas células, y neumocitos tipo 2, también llamadas células alveolares cuboideas, porque tienen forma de cubo. Estos de aquí secretan el agente tensoactivo o surfactante, que está aquí en blanco. Acá en el capilar tenemos células endoteliales asentadas sobre una membrana basal y a las células de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y acá les he dibujado un macrófago alveolar. Ahora veamos a la derecha, ocurre en la fase exudativa del SDRA. En primer lugar, tenemos que tener una injuria. ¿Se acuerdan? Un factor de riesgo desencadenante. Neumonía, sea por bacterias, virus u hongos, traumatismos, aspiración de contenido gástrico, pancreatitis, quemaduras, etc. Generan una reacción inflamatoria que golpea acá al pulmón, lesiona a los alvéolos y se activan los macrófagos alveolares. Cuando se activan como respuesta a la injuria, secretan una serie de interleuquinas y citoquinas que producen una atracción de neutrófilos hacia el alvéolo y el intersticio. Los neutrófilos son células inflamatorias y secretan leucotrenos, proteasas y oxidantes que producen lo siguiente: descamación del epitelio bronquial, lesión de los neumocitos tipo 1 y de los neumocitos tipo 2 e inactivación del surfactante. Se membrana hialina. Hay un daño también acá, miren, en el endotelio, se lesionó este endotelio, por lo tanto va a existir una fuga de líquido desde los capilares hacia el intersticio y luego hacia los alvéolos. Entonces, como ven, se produce una inundación alvéolo intersticial. A nivel capilar, ¿qué sucedía? Forman microtrombos. Entonces, como ven, la fase exudativa del distrés respiratorio es un caos pulmonar. Esto es un desastre. Un alvéolo inundado, capilar con trombos, por eso se mueren bastante estos pacientes. Ahora, vamos a ver cómo se observan los pulmones del paciente con distrés. Como les dije, hay edema sobre todo de las zonas de... Y en las rayos X de tórax vamos a ver afectadas al menos las 3/4 partes de los pulmones. Y se ven así porque están así, edematizados, llenos de líquido los alvéolos. Ahora,
¿Qué ocurre en la fase proliferativa? Esta fase es la de reparación pulmonar. Aquí se empieza a curar el paciente. Hay una organización de los disminuye el edema, los neutrófilos desaparecen y son reemplazados por macrófagos y linfocitos. Hay una proliferación de los neumocitos tipo 2 que estaban lesionados, quedan nuevamente el agente tensoactivo y se transforman o se diferencian a neumocitos tipo 1. ¿Ya? Aquí hay una recuperación del paciente con una mejoría clínica y el paciente estadio suele ser destetado de la ventilación mecánica. Sin embargo, algunos pacientes no se recuperan y continúan disneicos, taquipneicos e hipoxemios y evolucionan hacia la fase fibrótica, ¿ya? Y aquí hay una lesión progresiva del pulmón y se pone duro el pulmón, se fibra por completo. Acá todo el edema alveolar intersticial que había se transforma en fibrosis extensa. Hay una alteración de la arquitectura NAR, se forman ampollas enfisematoides, puede haber proliferación de la íntima de los vasos sanguíneos del pulmón, que produce una obliteración u oclusión basal, y esto lleva a hipertensión pulmonar. Aquí hay un riesgo aumentado de que el paciente desarrolle neumotórax, hay una menor distensibilidad del pulmón, porque el pulmón está fibrosado, muy duro, no se expande adecuadamente, y hay un mayor espacio muerto. En estos casos hay un aumento en la morbimortalidad y el paciente va a requerir ventilación mecánica u oxigenoterapia complementaria por largo tiempo. ¿Cómo se ve esto en la pizarra? Tenemos aquí a la derecha el alveolo en la fase exudativa, que ya les expliqué anteriormente. ¿Qué ocurre en la fase de recuperación? Bueno, aquí los macrófagos se inactivan o en realidad cumplen otra función, no secretan tantas citocinas inflamatorias, sino lo que hacen es escindir estas quimiosinas, fagocitan a los neutrófilos, que son los que produjeron esta reacción inflamatoria terrible en el pulmón. Hay una reepitelización de los alvéolos, como les dije, hay proliferación de los neumocitos tipo 1 y tipo 2, y además se vuelve a secretar el agente surfactante. Hay expresión en la membrana alveolar de aquaporina 5. Esto permite la salida de agua desde el alveolo hacia el intersticio. Entonces vemos aquí cómo el alveolo está menos inundado que acá, porque el agua está saliendo a través de las aquaporinas 5. Una vez que salen al intersticio, esta agua es drenada por el sistema linfático. Aquí tenemos un vaso linfático en verde. ¿Qué más va a ocurrir? Puede haber una proliferación de fibroblastos y hay una proliferación endotelial. Como ven, acá el endotelio está reparado y no lesionado como acá. Es una fase de acción pulmonar. Ahora, ¿qué ocurre en la fibrótica? En la fibrótica, si es que el paciente no mejora y evoluciona de esta fase proliferativa a fibrótica, hay un daño extenso de la membrana basal, como ven, desapareció la membrana negra que hay en el alveolo, hay daño en el epitelio, hay una inundación y coagulación intraalveolar persistente, se fibrosa el pulmón, y además hay proliferación de fibroblastos y acumulación de matriz extracelular. Esto, como ven, oblitera, ocluye los microcapilares y aumenta el riesgo de hipertensión pulmonar. Y esta fase, recuerden, se asocia a ventilación mecánica prolongada y alta mortalidad. No queremos que el paciente llegue a una fase fibrótica. Ahora, algo muy importante aquí y un concepto importantísimo, característico en el distrés respiratorio. Miren, aquí tenemos un alveolo y acá tenemos un capilar de la circulación. Normalmente, el oxígeno cuando ingresa a los alveolos difunde hacia los capilares, pero en el paciente con distrés, como tiene un alveolo inundado, está ocupado por una sustancia, en este caso líquido, va a haber un shunt pulmonar. Esto quiere decir que la sangre que está aquí, imaginemos que hay sangre venosa o desoxigenada corriendo por aquí, normalmente se oxigena y el CO2 sale. Pero si está inundado, ocupado el alveolo, el oxígeno cuando intenta ingresar no puede, porque hay líquido. Entonces no llega hacia el capilar. Y la sangre que es venosa o desoxigenada pasa
a través de la circulación pulmonar sin realizar el intercambio gaseoso y permanece desoxigenada. A eso se conoce como shunt pulmonar o cortocircuito de derecha-izquierda. Y como el oxígeno, a este paciente te va a llegar disneico, tú le vas a poner una mascarilla de oxígeno o una cánula nasal, y algo característico es que la saturación no sube. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama hipoxemia refractaria. Por más que tú le administres oxígeno, el oxígeno viene, da la vuelta, porque el alveolo está inundado. Y si algo de oxígeno llega acá al capilar, como vemos aquí, recuerden que hay microtrombos en la circulación. Entonces el oxígeno no va a llegar a su destino. Por eso se mueren bastante estos pacientes. Entonces es muy importante este concepto de hipoxemia refractaria, característico en el paciente con SDRA o cualquier enfermedad que produzca un shunt. Ya tú le pones oxígeno al paciente y la saturación no mejora. Manifestaciones clínicas del distrés. La cardinal, la principal es la disnea. Recuerden que en la definición les dije, es un cuadro clínico de disnea intensa. ¿Ok? Va a estar acompañada de diaforesis, cianosis. Si tú ocultas el paciente, va a tener estertores crepitantes bilaterales diseminados, va a estar taquicárdico, va a estar confuso porque el oxígeno no está difundiendo al capilar, le llega poco oxígeno al cerebro, va a estar muy con desorientación probablemente, con uso de los músculos accesorios de la respiración, va a tener aleteo nasal, tiraje intercostal, va a utilizar los músculos del cuello para respirar este paciente. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Luego de que tenemos las manifestaciones clínicas, el paciente tuvo un factor de riesgo dentro de los 7 primeros días para desarrollar un distrés. Le pides, ¿qué le pido? Yo sospecho un distrés, ¿qué le voy a pedir? En primer lugar, una gasometría arterial. Va a estar con un pulso oxímetro desaturando. Le haces una gasometría para confirmar la hipoxemia. La PO2 va a estar baja. Si ustedes determinan el gradiente alveolar arterial, va a estar elevado. El paciente de aquí, como está hiperventilando, taquipneico, con estas respiraciones rápidas, elimina CO2. Entonces, en una gasometría el CO2 va a estar bajo y el pH aumenta. Va a haber una alcalosis respiratoria. Pero puede haber un punto en el que el paciente esté tan fatigado, los músculos se fatigaron mucho por respirar tan rápido, se cansan los músculos y el paciente empieza a hipoventilar. Y si hipoventila, retiene CO2. Y si retiene CO2, va a ocurrir lo contrario. Disminuye el pH y va a estar en acidosis respiratoria. Algo muy importante, acidosis respiratoria en un paciente con SDRA es un signo ominoso o del mal pronóstico. ¿Qué otro trastorno del equilibrio ácido-base puede existir en la gasometría? Acidosis metabólica, pero esta aquí no se asocia directamente al distrés, sino más a la causa desencadenante, ¿ok? ¿Qué más le pido? De ley, no puede faltar nunca un hemograma, electrolitos, función renal y hepática y pruebas de coagulación. Pero como no todo es distrés y hay otras patologías que pueden simular el cuadro clínico de un distrés, como un tromboembolismo pulmonar, voy a pedir dímero D, la insuficiencia cardíaca, pido péptido natriurético, pido troponinas. Una steatitis es una de las causas o uno de los factores de riesgo que te pueden llevar a un distrés. Voy a pedir amilasa, lipasa y así, dependiendo de la sospecha. ¿Qué pido en imagen? Vimos rayos X de tórax, tomografía de tórax con los infiltrados alveolares bilaterales diseminados, y si ustedes hacen un eco de pulmón, ultrasonido pulmonar, pueden observar estas líneas hiperecogénicas verticales que se llaman líneas B, característica de los pacientes con edema de pulmón. En imágenes, aparte de las de tórax, puedo pedir una tomografía o resonancia de cerebro. Recuerden que dentro de los factores de riesgo para el SDRA están los traumatismos graves, trauma craneoencefálico. También estaba la pancreatitis, así que podemos pedir una tomografía de abdomen. Vamos a pedir siempre un ecocardiograma para descartar que no se trate de una insuficiencia cardíaca. Recuerden, hay que ver la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, el tamaño de la aurícula izquierda y la función de las válvulas aórtica y mitral. Como es un paciente críticamente enfermo, no puede faltar tampoco un electrocardiograma. Este paciente puede desarrollar arritmias cardíacas, isquemia coronaria o hipertrofia de cavidades, que las podemos evidenciar en un EKG. En microbiología, ¿qué pedimos? Tenemos que pedir tinción de Gram si el paciente no está intubado todavía y
inspectora, cultivos de esputo, otros cultivos también, obviamente, hemocultivos, urocultivo, etcétera, dependiendo de la sospecha, dependiendo de lo que nosotros creamos que sea la causa. Si el paciente está intubado, un aspirado endotraqueal, y cuando esté estabilizado, realizar hasta una broncoscopía, realizar lavado broncoalveolar, cepillado bronquial, y con resultados de los cultivos podemos dar un tratamiento específico y dirigido, por ejemplo, en el caso de que el distrés haya sido desencadenado por una neumonía. ¿Qué más? No se olviden nunca, 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 nunca de excluir el edema pulmonar cardíaco agudo. ¿Cómo? Primero con la clínica. Si el paciente te dice, o el familiar te dice, ¿sabes qué? Estaba con disnea en la última semana, que ha ido empeorando activamente, se le empezaron a hinchar las piernas, tiene tos nocturna, y además de todo esto, tiene un péptido natriurético elevado, estás ante una insuficiencia cardíaca 3, ¿no? Y cómo lo podríamos confirmar con un ecocardiograma transtorácico. Luego de que realizan todas estas pruebas que vimos, aplican los criterios de diagnóstico de SDRA o definición de Berlín del año 2012, que la vimos al inicio. Entonces, una vez que le realizas la gasometría, utilizas la PO2 de la gasometría y la divides para el PO2 que le estás administrando y sacas la PAFI. Va a ser menor a 300. Y lo clasificas al distrés en leve, moderado y severo, dependiendo del valor de la PAFI. El comienzo debe ser agudo siempre, recuerden, dentro de los 7 primeros días de la lesión pulmonar directa o indirecta. En la placa de tórax vamos a ver los infiltrados alveolo intersticiales laterales, ocupan al menos las 3/4 partes de los campos pulmonares y afectan sobre todo a las zonas declive. ¿Ya? Y tenemos que descartar que el origen de este edema no se deba a insuficiencia cardíaca ni a sobrecarga hídrica, como con un ecocardiograma transtorácico. Todo esto quiero que quede clarísimo. Definición, fisiopatía. Vamos a entrar ahora en el tratamiento. Principios generales del tratamiento del paciente con distrés. Es un paciente críticamente enfermo, que este síndrome tiene una lesión o una causa, un factor de riesgo desencadenante que debemos identificarlo siempre y tratarlo. Es lo más importante. Segundo, debemos de reducir al mínimo los procedimientos invasivos y sus complicaciones. ¿Ok? Hay que dar profilaxis contra trombosis venosa profunda, hemorragia digestiva, debe ser un paciente que esté con inhibidor de bomba de protones, con enoxaparina para tromboprofilaxis, y prevenir infecciones del catéter venoso central. Hay que cuidar bastante el catéter central en este paciente. Hay que identificar de forma inmediata infecciones de tipo nosocomial y tratarlas a tiempo, y es un paciente que debe estar nutrido de manera adecuada. ¿Y qué es lo más, no lo más importante, pero algo muy importante aquí en el tratamiento del SDRA, la ventilación mecánica? Entonces, aquí resume casi todo lo que acabo de decir. Es un paciente que está críticamente enfermo, por lo tanto, el SDRA se lo maneja en UCI, siempre en una unidad de cuidados intensivos. 2, tiene que tener un monitoreo hemodinámico estricto y continuo. Tiene que estar conectado a un monitor para medir signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura, etcétera, ¿no? Es un paciente que va a estar sedado, analgesiado y con relajación o con bloqueo neuromuscular. Vas a tener que nutrirlo, si se puede, por sonda nasogástrica, por vía enteral, mejor, pero si no, a través del catéter venoso central por vía parenteral. Vamos a tener que tener una profilaxis de úlceras, sobre todo en las zonas de presión, como aquí, en los codos, y si el paciente no está pronado, como el de la foto, tienes que tener profilaxis de úlceras en la región sacra, en los talones, etc. Vamos a tener que tener también tromboprofilaxis, control de la glicemia, que el paciente no nos haga hipoglicemias nunca, y tratar de controlar las hiperglicemias, prevenir las infecciones hospitalarias, tratar la causa desencadenante, y si el paciente no está pronado, debería de tener la cabecera elevada al menos 30 o 45 grados. Y por supuesto es un paciente que va a estar casi siempre, quizás un SDRA leve no, pero el moderado y el severo sí, en ventilación mecánica. Entonces, hablemos ahora de la ventilación mecánica en el paciente con distrés respiratorio. Dos conceptos importantísimos que tienen que tener clarísimos.
Cuando hablamos de ventilación mecánica en el SDRA, nosotros tenemos que saber que es una lesión pulmonar inducida por el ventilador para no producirla. 1. 2. Prevenir el colapso alveolar. Vamos a explicar la ventilación paso a paso y si David tienes que decir algo o comentar algo, avisas nomás. Bueno, veamos esta frase de aquí. Primero vamos a hablar de lesión pulmonar inducida por el ventilador. La ventilación mecánica salva vidas, eso nadie lo duda, pero puede agravar la lesión pulmonar. ¿Por qué motivo? Aquí se los pongo con un ejemplo de prekinder. Vamos a suponer que este globo rojo tiene una capacidad máxima para inflarlo de 1000 mililitros de aire. Entonces, si lo inflamos con 100, no pasa nada. Si lo inflamos con 500, no pasa nada. Si lo inflan con 1000 mililitros de aire, han llegado a la capacidad máxima. ¿Qué pasa si yo le pongo 1100 mililitros de aire? Va a explotar el globo. ¿Ok? Bueno, aquí nosotros tenemos unos pulmones con sus alveolos de un paciente que no tiene ninguna patología pulmonar. Del lado derecho tenemos pulmones con sus alveolos de un paciente que tiene los alveolos inundados. Es un paciente con SDRA. El paciente de la izquierda necesita ser intubado porque tiene miastenia gravis, una enfermedad neurológica que le paraliza la musculatura respiratoria. Y ¿cómo lo vamos a ventilar? Con un volumen tidal habitual. ¿Qué es el volumen tidal? Es la cantidad, o volumen corriente, es la cantidad de aire que el ventilador envía hacia los pulmones. ¿Ok? Imaginemos que es un paciente que pesa 60 kilos y que yo lo voy a ventilar a 10 mililitros por kilo de peso. 10 mililitros por kilo por 60 te da 600 ml. Este va a ser el volumen tidal en este paciente. El ventilador le va a enviar 600 mililitros de aire en cada respiración. El paciente de la derecha tiene un distrés respiratorio. Como tiene las 3/4 partes de sus alveolos inundados, por más que pese 60 kilos, igual que el de acá al lado, si yo le envío los 600 mililitros, calculo con este valor 10, va a pasar lo mismo que ocurrió con el globo. ¿Por qué? Porque estos alveolos de acá abajo ya están ocupados. Y si yo envío aire a los alveolos, solo va a entrar en estos, en los que están relativamente sanos, los que no están inundados. Entonces, en el distrés respiratorio, ustedes tienen que hacer algo que se llama ventilación mecánica con volumen tidal bajo. ¿Qué significa volumen tidal bajo? De 4 a 8, otros te dicen de 4 a 6 mililitros por kilo de peso. Entonces, si el paciente pesa 60 kilos, en el distrés, uno generalmente, en todas las guías formales de distrés respiratorio que ustedes lean, van a ver que se debería iniciar con 6 mililitros por kilo de peso. Entonces, yo multiplico 60 que pesa el paciente por 6, me da 360 mililitros de volumen tidal. Pese a que es un paciente que pesa lo mismo que el de acá y que tiene los pulmones del mismo tamaño, no le puedo enviar la misma cantidad de aire. ¿Ok? Porque ¿qué pasa? El pulmón explota como el globo. En realidad no explota así, ¿no? Pero ocurre algo que se llama volutrauma pulmonar inducida por el ventilador por un exceso de volumen tidal, ¿ya? Entonces, en el paciente con SDRA, insuflar todo el pulmón va a producir una distensión excesiva y lesión de las zonas normales. 1, 2. Hace tiempo se realizó un estudio en el que se comparó la ventilación mecánica con volumen tidal bajo, menos de 6 ml por kilo de peso, versus ventilación mecánica con volumen habitual, hasta 12 ml por kilo de peso llegaron. Y se vio que los pacientes ventilados, los pacientes con distrés respiratorio ventilados con un volumen bajo, presentaron una menor mortalidad que el otro grupo. Esta mejoría en la sobrevida representa hasta hoy el beneficio más importante y más sustancial mostrado en cuanto a la mortalidad por SDRA entre todas las otras intervenciones terapéuticas en dicho síndrome. Importante, tenemos que tener un concepto importante. Miren, acerca de la ventilación con volumen tidal bajo. Vamos a imaginar que este es el mismo paciente, que una
año 50 kilos, al año siguiente aumenta de peso 20, al siguiente año aumenta 10 kilos más, al siguiente año aumenta 20 kilos más, y así. Y este paciente tiene tan mala suerte que todos los años le dio SDRA, ¿ok? Sus alvéolos se inundaron en al menos las 3/4 partes. Como los pulmones son del mismo tamaño. Miren, aquí les hago 2 líneas para que vean que son exactamente del mismo tamaño. Y yo les dije que un paciente con SDRA, de inicio, lo vamos a calcular a 6 ml por kilo de peso. Entonces, en este primer año, lo vamos a ventilar a 6 ml peso. En este año pesaba 50 kilos, nos da 350 mililitros de volumen tidal. Pero al año siguiente, 6 por 70, que es lo que pesa, te da. Y al año siguiente, como pesa 80 kilos, 6 por 80, y así, y así. Y nosotros vemos que un paciente que ha aumentado de peso, cuando tú aumentas de peso, se agrandan los pulmones, se quedan del mismo tamaño. Este paciente lo que aumenta es en grasa nada más, pero los pulmones se quedan iguales. Entonces vemos aquí que distintos le han estado dando un mayor volumen tidal a pulmones que son del mismo tamaño. Algo está mal. Y es que ustedes no calculan el volumen tidal al SDRA con el peso real del paciente. Ustedes tienen que calcular el peso predicho, el peso según la altura del paciente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con esta fórmula. En hombres, el volumen tidal, perdón, el peso predicho se lo calcula así. Altura en menos 152.4 por 0.91 más 50. En mujeres es lo mismo, más 45.5. Ustedes prenden el ventilador y lo ponen en modalidad asistida controlada por volumen y ajustamos el volumen tidal inicial a 6 mililitros por peso predicho, que lo calculamos con esta fórmula. Y la frecuencia respiratoria en todas las guías formales y textos de síndrome de distrés respiratorio, ustedes van a ver que puede llegar como máximo hasta 35, pero esto es mucho. Generalmente no te pasas de 24, 22, 26, o sea, hay que tratar de mantener al paciente de la forma más fisiológica posible, y 35 respiraciones por minuto no es para nada fisiológico, es mucho, ¿ok? Pero tengo que decirles lo que dice en todas las guías formales de SDRA. Vamos a tomar como ejemplo al paciente anaranjado de la diapositiva anterior, el que pesa 100 kilos, ¿ya? Este paciente pesa 100 kilos, pero mide 1,70 o 170 centímetros. Entonces vamos a calcular el peso predicho. La fórmula dice altura en centímetros, 170 menos 152.4 por 0,91 más 50. Hacemos la fórmula y nos da un peso predicho de 66 kilos. Es un paciente con un peso real de 100, peso predicho, es decir, peso según la altura, de 66 kilos. Si nosotros calculamos el volumen tidal a 6 ml por kilo de peso predicho, nos va a salir 66 por 6, 336 mililitros de volumen tidal. Si lo calculamos con el peso real, el mismo paciente anaranjado, vemos que nos salía 600. Y con el peso predicho, 396. Es decir, no se debe calcular el volumen tidal basado en el peso del paciente. Concepto clave. Entonces, aquí tenemos a nuestro paciente y vamos a poner aquí la pantalla de un ventilador mecánico y lo vamos a empezar a setear. Volumen, ¿cuánto habíamos calculado? Basados en la estatura o basados en el peso predicho, 396. Y vamos a iniciar con una frecuencia respiratoria de 20 en este paciente. Veamos cómo calculamos o qué valor de PIP y de FiO2 vamos a setear en el ventilador. Entonces, ya vimos la lesión pulmonar inducida por el ventilador y cómo prevenirla. La prevenimos ventilando al paciente con volumen tidal bajo. Ahora hablemos de la prevención del colapso alveolar. Como recuerdan ustedes, por fisiopatología, que la vimos hace un ratito, este es un paciente que tiene sus alvéolos inundados, están llenos de líquido. Hay líquido alveolar en
y hay pérdida del surfactante. Esto lleva a una disminución en la distensibilidad pulmonar. ¿Ya? Como el pulmón se distiende, se infla menos, cuando el paciente expire o exhale, va a aumentar el riesgo de que sus alvéolos colapsen. ¿Ya? Un colapso de los alvéolos se cierran por completo, va a disminuir la superficie para el intercambio gaseoso, porque no va a haber intercambio gaseoso en ojos colapsados. Esto lleva a un shunt y disminuye la oxigenación. Ahorita vamos acá a la izquierda de esta diapositiva a abrir un paréntesis naranjado que nos va a llevar a una diapositiva de conceptos clave. ¿Qué conceptos clave quiero que tengan? Dos funciones del pulmón. La primera es la distensibilidad o compliancia, que esta es la propiedad que le permite el alargamiento o distensión a una estructura. Permite que el pulmón se expanda. ¿Qué es la elastancia, en cambio? Es la propiedad de un cuerpo para volver a la posición inicial luego de haber sido deformado. Distensibilidad permite que expanda. Y la elastancia permite que el pulmón regrese a su tamaño original, luego de haber sido deformado. Dos propiedades que quiero que tengan en cuenta en la clase, sobre todo la primera, distensibilidad. ¿Por qué? Porque en el SDRA disminuye la distensibilidad. Entonces, como creo que ha quedado clara la distensibilidad, veamos ahora cómo se ven los pulmones normales y de un paciente con SDRA y cómo está la distensión pulmonar en cada uno de ellos. Aquí tenemos los pulmones normales, pulmones con SDRA, y en el centro tenemos los dos cuadritos de la distensibilidad. En los pulmones normales va a estar normal, obvio, y en los pulmones con SDRA va a estar disminuida. Entonces, paciente con pulmones normales respira, ingresa aire, y los pulmones tienen buena distensibilidad y buena elastancia, se expanden y regresan a su tamaño original, como ven en esta animación. ¿Qué ocurre cuando ingresa aire a pacientes con SDRA? Comparémoslo con los pulmones normales. Como tienen disminuida la distensibilidad, vean lo poco que se expanden, no entra casi nada de aire. Por eso en alvéolos en los que no entra casi nada de aire, cuando el paciente exhale, tienen mayor riesgo de colapsar. Entonces cerramos el paréntesis y volvemos a donde estábamos. Y yo creo que se entiende ya mejor este gráfico. Como hay líquido alveolar intersticial y pérdida del surfactante, hay distensibilidad pulmonar. Como el pulmón no se infla mucho, porque tiene disminuida la distensibilidad, cuando el paciente exhala el poco aire que ha entrado, hay mayor riesgo de que los alvéolos colapsen. Si colapsan, disminuye la superficie de intercambio gaseoso y esto disminuye la oxigenación. Entonces, sabiendo es producir este término, PEEP. ¿Qué significa PEEP? Son las siglas en inglés para presión positiva al final de la expiración o presión positiva teleexpiratoria, significa al final de. Entonces, aquí tenemos una imagen en la que vemos la distensión de un alvéolo en la inspiración, la distensión luego de la expiración, como ven está más chiquito el alvéolo, y la distensión alveolar con el uso de PEEP, es decir, con el uso de presión positiva al final de la expiración. Este alvéolo y este alvéolo se los ve así al final de la expiración, pero como este paciente está ventilado y le están administrando PEEP, el alvéolo tiene abierto. Entonces, la PEEP conserva abiertos los alvéolos al final de la expiración y si se mantienen abiertos y no colapsan, sí va a ocurrir gaseoso en esos alvéolos. Entonces, tener una PEEP adecuada en un paciente con SDRA mejora la oxigenación. Aquí tenemos algo que espero que se vea, de unos pulmones. Primero, miren cómo se inflan y se desinflan. Cuando inspira, se inflan, cuando expira, se desinflan. Ahora miren lo que pasa si aplicamos PEEP. Los pulmones en la inspiración se inflan y en la expiración se mantienen inflados. De nuevo, miren, se inflan y se mantienen inflados en la expiración. Eso ocurre a nivel macro. Ahora veamos a nivel micro. Aquí tenemos los alvéolos de un paciente con distrés a los que le vamos a aplicar primero SIP.
o sea, PIP 0. Luego van a ver acá abajo a la derecha cómo aumenta la PIP progresivamente a 5, 10, 15 y van a ver lo que ocurre con los alvéolos. Entonces, con una PIP, yo les digo que este paciente tiene distrés porque se inflan en la inspiración y colapsan en la expiración. Miren, con una PIP de 5, se inflan en la inspiración y en la expiración queda el 5% de los alvéolos distendidos. Con PIP de 10 ya vemos que más o menos un 50% quedan distendidos en la expiración. Con 15 ya vemos que hay más alvéolos que no colapsan. Con 20, mucho más, ya se quedan abiertos en la expiración e inspiración, y con 25 están distendidos en todo momento, ¿ok? Entonces ahí vemos cómo se ven alvéolos luego de aplicarle PIP. Se mantienen abiertos. ¿Cuánto de PIP tenemos que dar para prevenir que colapsen los alvéolos? Miren, en todas las guías formales de SDRA van a encontrar este cuadrito. He sacado del ARTS en el que nos dice la oxigenación arterial y la PIP. La meta de oxigenación que tenemos que tener en un paciente con distrés va de 55 milímetros de mercurio de PO2 o una saturación de 88 a 95%. No es necesario que el paciente sature 99 o 100. Y nosotros tenemos que usar estas combinaciones de FiO2 y PIP para alcanzar esta meta de oxigenación. Como ven, el ARTS Network desde 5 hasta 24. Eso es muchísimo de PIP. Generalmente, a ver, debería de administrarse hasta 14, 15, quizás necesiten más, pero intentar no sobrepasar los 15 porque ya vamos a ver qué pasa si aplicamos mucha PIP. Y la PIP nosotros debemos aplicar empezando con el valor mínimo para una FiO2 establecida. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo pongo una FiO2 de 0,5, yo voy a elegir 8 de PIP, porque la PIP mínima ya es 8 para esta FiO2 establecida. Como vemos, 0.5 de FiO2, puedes elegir una PIP de 8, 9 o 10. ¿Cuál es el valor mínimo? 8. Obviamente, si con esta combinación 0,5 y 8, el paciente me satura 86, no llego a esta meta, bueno, subo la PIP a 9, a 10. Si llego a 10 y no llega a esta meta, ya subo la FiO2 y mantengo esta PIP, y así sigo con este cuadrito de aquí. Relación entre FiO2 y PIP. Entonces, la PIP ayuda, sí, ok, pero no tan alta, por favor. Miren cómo un paciente con una PIP adecuada, el alvéolo se mantiene distendido y aquí puede ocurrir el intercambio gaseoso. Sale el CO2 del capilar hacia el alvéolo y entra el oxígeno del alvéolo hacia el capilar. Pero si ustedes administran una PIP muy alta, lo que puede suceder es una sobredistensión alveolar que va a colapsar los capilares de la circulación pulmonar. Y si el capilar colapsa, por más que el alvéolo esté abierto e ingrese oxígeno, el oxígeno no va a tener a dónde pasar porque el alvéolo está, porque el capilar está totalmente colapsado. ¿Ok? Entonces, si nosotros administramos PIP alta y colapsamos la circulación, ¿qué va a pasar? El ventrículo derecho que está acá, que es el que bombea sangre hacia acá, hacia la circulación pulmonar, o si nos vamos a la microscopía, hacia acá, hacia este capilar, al encontrarse con capilares colapsados, ¿qué va a pasar? El ventrículo derecho va a tener que empezar a latir mucho más fuerte, va a aumentar la presión, va a haber hipertensión pulmonar, y el ventrículo derecho es muy lábil. Si tiene que hacer mucha fuerza, si tiene que latir más fuerte, empieza este taquique interventricular a desplazarse hacia la izquierda, y el ventrículo derecho entra en territorios de ventrículo izquierdo. Y si entra en territorios de ventrículo izquierdo, disminuye, podríamos decirlo, el tamaño del ventrículo izquierdo y va a disminuir el llenado de sangre del ventrículo izquierdo, y por lo tanto cuando el ventrículo izquierdo empiece a latir, va a enviar menos sangre hacia la circulación mayor. Entonces, PIP adecuada, muy alta nunca. Ahora hablemos de la FiO2. Este es creo que hay un micrófono prendido, David.
Ya, este es el alveolo capilar que está utilizando, pero un alveolo y un capilar pulmonar no se ven de esta manera en realidad. ¿Por qué? Porque en la composición del aire hay 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y un 1% de otros gases, entre los que está el CO2. Entonces un alveolo funcional no se ve de esta manera, se ve así, porque cuando tú inspiras, vas a inspirar no oxígeno, vas a inspirar aire. Entonces, el alveolo va a tener 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, 1% de otros gases. ¿Cuál es el gas que tiende a difundir hacia el capilar? El oxígeno. Por naturaleza es el que difunde. El gas más pesado se queda en el alveolo y evita que los alveolos de todos nosotros colapsen al realizar una exhalación, porque el alveolo se queda lleno de nitrógeno, ¿ok? Y solo difunde el oxígeno. Entonces, si me llega un paciente con un distrés y yo cojo, le pongo una mascarilla, reservorio de oxígeno y le administro una FiO2 de 1 o una concentración de oxígeno al 100%, ¿qué va a pasar? Voy a barrer los otros gases del alveolo y el alveolo se va a desnitrogenizar y se queda lleno de oxígeno. Y tú dices, bueno, es un paciente que está desaturando, perfecto que esté 100% del oxígeno. Pero ¿cuál es el problema? Que el oxígeno, como les dije, es un gas que tiende por naturaleza a difundir acá, al capilar. Entonces se queda vacío el alveolo y colapsa. La siguiente inspiración ya no se vuelve a llenar de aire porque está totalmente colapsado. Entonces algunos expertos recomiendan no usar nunca, y ese nunca lo vamos a poner en 3 días, una FiO2 al 100%. Obviamente hay casos en el que tenemos que usar FiO2 al 100%, pero para prevenir el colapso alveolar no deberíamos de usarlo. Hasta 0.9 dicen algunos y no llegues a 1, o 99% y no llegues a 100. Pero bueno, entonces, ¿cuánto de PIB y de FiO2 vamos a administrar? Veamos qué te dicen algunos. Guías formales te dicen, inicia con una PIB de 5 y también inicia con una FiO2 al 100%. La FiO2 no la vamos a dejar al 100%, sino que la empezamos a destetar en la siguiente hora. El paciente inicia con una PIB de 5, FiO2 de 100. Ahora realizamos una gasometría o el paciente está con el saturador. Si estamos dentro de metas o estamos superando las metas, está saturando 100% el paciente, baja la FiO2. Acuérdate, no es tan bueno tenerla, y tú ajustas la PIB según la tablita del ARTS Network que vimos anteriormente, esta de aquí, ¿ok? Dato importante y que lo he visto últimamente en algunos artículos. Pacientes obesos, como nuestro paciente del ejemplo, el anaranjado, tienen que saber varias cosas. Uno, el diafragma que está aquí debajo de los pulmones suele ser empujado hacia arriba por la grasa abdominal. Número 1. Número 2, suele ser empujados los pulmones hacia el centro por la grasa torácica. Entonces, un paciente obeso tiene una disminución en la distensibilidad pulmonar. ¿Por qué? Porque hay grasa empujando los pulmones hacia el centro. Entonces, los pulmones no pueden expandirse por la grasa. Número 1. Número 2, es paciente obeso con distrés respiratorio. Entonces, este paciente tiene 2 factores que disminuyen la distensibilidad pulmonar, la obesidad y el distrés. Por eso, muchos autores recomiendan, como vemos en este artículo de febrero de 2017, utilizar PIB alta y vemos cómo se asocia con una mejoría en pacientes obesos con SDRA. Y recomiendan utilizar esto, PIB según el IMC. Si un paciente tiene un IMC de menos de 30, utiliza 5 de PIB. Si es de 30 a 40, utilizas 8. Si es mayor a 40, utilizas 10 de PIB. Pueden utilizar estrategia. Esta de aquí, la de PIB según IMC, o la que vimos anteriormente, la del ARTS Network. Iniciar en todos con PIB de 5 y FiO2 de 100. Pero yo les tengo que decir 2 cosas que he leído acerca del tema. Entonces, calculemos en nuestro ejemplo la PIB según el IMC. La fórmula del IMC es peso en kilos sobre altura en cuadrado. El IMC se lo calcula con el peso real del paciente, no con el peso predicho.
El peso predicho solo para calcular el volumen tidal, pero para el IMC, peso real. Entonces, 100 kilos sobre la altura en metros. Este paciente mide 170 centímetros. En metros es 1 por el cuadrado. Esto nos da un IMC de 34 kilos sobre metro cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto de PIB basados en el IMC vamos a utilizar? 34 está en esta categoría, entre 30 y 40. Vamos a iniciar con 8 de PIB. Nos vamos al ventilador que estábamos seteando. ¿Se acuerdan? Este paciente, 6 de volumen tidal, calculado basado en el peso predicho, que era 66 kilos, frecuencia respiratoria de 20, una PIB según su IMC calculada real de 8, y una FiO2 que según el ART Network con 8 utilizo 0.5. Entonces vamos a administrarle 0.5 de FiO2. Como les dije, pueden usarla en base al IMC o pueden a veces iniciar con una FiO2 de 100, como dice el ART Network, pero siempre intentar de detectar la FiO2 en la primera hora. Estos no son los únicos parámetros que vas a setear en el ventilador. Hay otros, ¿cuáles? Relación, inspiración, expiración o relación IE. Esto quiere decir el tiempo que va a durar la inspiración y la expiración. En el SDRA sueles utilizar una relación IE 1 a 2, es decir, que la inspiración dure 1 segundo y la expiración 2. ¿Ya? De esta manera tú evitas atrapamiento aéreo. También se puede utilizar, otros dicen 1, 1.5, 1 a 2, 1 a 3. Otra es el flujo. El flujo es la velocidad con la que ingresa el aire a los pulmones. La velocidad con la que este volumen tidal, estos 396 mililitros, ingresa a los pulmones. A mayor flujo, más rápido ingresa el aire a los pulmones en la inspiración. Por lo tanto, con un flujo más alto vamos a tener relaciones IE 1 a 2 o 1 a 3. ¿Por qué? Porque estoy enviando este aire de aquí rápido en la expiración, muy rápido, muy rápido, y al durar 2 segundos, al entrar bastante rápido, la expiración luego dura menos, bota el aire más lento y vas a tener una relación IE 1 a 2. En cambio, si tú utilizas un flujo más bajo, la inspiración va a durar más tiempo, porque el volumen tidal va a entrar con más lentitud hacia los alvéolos. Por último, también podemos setear una pausa inspiratoria. Algo muy importante. La inspiratoria, como vemos aquí, no es necesaria, no es fisiológica. Ustedes cuando respiran no hacen esto, no inspiran, hacen una pausa, y luego expiran. Nosotros inspiramos y expiramos de forma continua. Cuando nosotros tenemos que programar una pausa inspiratoria, cuando queremos evaluar algo que se llama presión meseta. Y eso lo vamos a ver a continuación en metas del SDRA. Esto probablemente sea la parte más importante de la exposición. Tenemos que saber cuáles son las metas a las que hay que llegar en un paciente con distrés. Yo voy a dividirles las metas en dos: metas de gases arteriales y metas de presiones pulmonares. Las metas de gases arteriales vamos a dividirlas en metas de oxígeno y metas de CO2. Entonces, la meta en la oxigenación, en la saturación periférica de oxígeno, como leí anteriormente, va de 88 a 95%. Nosotros podemos permitir una hipoxemia algo leve. Si yo 27 con SDRA y de inicio me satura 90 u 89, ahí lo dejo. ¿Ok? Está dentro de metas. 88 a 95% de saturación equivale a una PO2 medida por gasometría de 80 a 55 milímetros de mercurio. Recuerden, aquí nos podemos permitir algo de hipoxemia. El paciente con SDRA no se va a morir de hipoxemia, se va a morir por otra cosa. ¿Ok? Ahora hablemos del CO2. Ustedes tienen que saber que la acidosis respiratoria, es decir, pH bajo con CO2 alto, no es un objetivo típico inicial de la ventilación mecánica, pero está permitida en dos situaciones. Uno, para tratar a pacientes con SDRA. Dos, pacientes ventilados por una ecuación de asma o EPOC. En estos dos casos, tú puedes permitir algo de acidosis respiratoria.
un CO2 algo elevado. ¿Ok? Algo importante, clave que quiero que tengan es que el CO2 depende de algo que se llama el volumen minuto. Y el volumen minuto es la cantidad de aire que entra o que sale de los pulmones en un minuto. Y la fórmula para calcular el volumen minuto es volumen tidal, que es el aire que ingresa o que envía el ventilador en cada inspiración, por la frecuencia respiratoria, que es las veces que respira un individuo en un minuto. Entonces, el CO2 es inversamente proporcional al volumen minuto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo disminuyo el volumen minuto, el CO2 va a aumentar. Y si yo aumento el volumen minuto, el CO2 va a disminuir. Entonces, si un paciente está con una acidosis respiratoria muy grave, tiene el CO2 muy alto, y yo lo quiero bajar, ¿qué tengo que hacer? Aumentar el volumen minuto. Porque si yo aumento el volumen minuto, el CO2 va a bajar. ¿Y cómo aumento el volumen minuto? De dos formas. Una, el volumen tidal, la otra, aumento la frecuencia respiratoria. El paciente con distrés, como está ventilado con un volumen tidal bajo, no vas a aumentar el volumen tidal. Lo que puedes para bajar un poco el CO2 es aumentar la frecuencia respiratoria. De esta manera, el paciente hiperventila y al respirar más rápido, elimina CO2 en cada exhalación. Entonces, ¿cuáles son las metas del dióxido de carbono? Nosotros también tenemos aquí, así como hay una hipoxemia permisiva, vamos a tener una hipercapnia permisiva. Hacemos gasometría y los valores de CO2 que podemos permitirnos, recuerden que el CO2 normalmente va de 35 a 45, podríamos permitir un CO2 de 46 hasta 60 milímetros de mercurio, no más allá de 60. ¿Ok? Lo ideal, obviamente, es tenerlo dentro de valores normales, igual a 45, ¿no? Pero en realidad algunos dicen que los niveles de CO2 están más limitados por el grado de acidosis. ¿Ok? Tú tienes que tratar de mantener un pH lo más cercano a lo normal. Tienes una PCO2 de 50, me invento, pero tienes un pH en 7.3, estás bien. PCO2 de 70, pH en 7.1, hay que hacer algo y barrer ese CO2, porque no puedes tener un pH tan ácido. Número 1. Número 2, ¿por qué hasta 60? ¿Por qué este valor? Miren, hay estudios, varios, que te dicen los efectos de la hipercapnia en el ser humano, ¿ya? Y hablan de la hipercapnia permisiva durante la ventilación mecánica en adultos, como aquí abajo este artículo de UpToDate. En UpToDate te dice que valores superiores a 100 milímetros de mercurio no son necesarios. Imagínense, 100 es muchísimo, ¿no? Pero salió este estudio publicado por el Dr. Villers-Baron y el Dr. Repese, en el que te dicen que valores superiores a 60 milímetros de mercurio de CO2 con un aumento en la incidencia de cor pulmonar agudo y un aumento en la mortalidad. Entonces, como ya existe evidencia publicada que te dice que valores superiores a 60 aumentan la mortalidad, no nos pasemos de 60 con el CO2. ¿Por qué? Porque el CO2 tiene varios efectos adversos, cardiovasculares, neurológicos y pulmonares. A nivel cardiovascular, ya saben, cor pulmonar, puede producir arritmias, puede producir hipertensión. A nivel neurológico, puede producirte aumento en la presión intracraneal, puede producirte papiledema, coma, y a nivel pulmonar te puede producir una vasoconstricción pulmonar que te va a producir hipertensión pulmonar, más un CO2 elevado a nivel pulmonar produce un empeoramiento de la lesión pulmonar. Entonces, metas en oxígeno, saturación entre 88 y 85. Metas en CO2, menor de 60. ¿Por qué? Porque con esos valores disminuye la mortalidad en los pacientes. Hablamos de las metas de gases arteriales ahora entremos en las metas de presiones pulmonares. Vamos a hablar de 3, presión pico o presión máxima, presión meseta o plató, presión de distensión pulmonar o driving pressure. Lo más importante aquí es que ustedes tienen que saber que mientras más bajas sean estas presiones, va a ser mejor para el paciente porque disminuye la mortalidad.
Antes de entrar en cada una de las presiones, yo quiero que ustedes aprendan a distinguir las distintas curvas que aparecen en el ventilador mecánico. Las curvas que van a ver son 3 y aparecen en un plano cartesiano. En el eje horizontal del plano cartesiano, nosotros vamos a tener el tiempo en segundos. En el eje vertical, nosotros vamos a tener la presión en centímetros de agua, el flujo en litros por minuto y el volumen en litros de aire. De esta manera, ustedes van a tener 3 curvas. Una curva de presión-tiempo, flujo-tiempo y una de volumen-tiempo, que se observan de la siguiente manera. Veamos acá abajo, tenemos volumen-tiempo, flujo-tiempo y presión-tiempo. Como ven, aquí en amarillo, pintado en amarillo, vemos al TI. Este es el tiempo inspiratorio. Y esto que está en gris dice TE, es el tiempo expiratorio. Como vemos, la inspiración dura menos la expiración, que dura casi el doble que la inspiración, porque hemos programado una relación IE o relación inspiración-expiración de 1 a 2. ¿Para qué? Evitar atrapamiento aéreo. Entonces analicemos cada gráfico. El de volumen-tiempo, por ejemplo. El gráfico de volumen-tiempo inicia aquí, en la línea de base, en la línea horizontal del plano cartesiano. Cuando la máquina envía aire a los pulmones, aumenta el volumen y llega a un máximo. El punto máximo es el volumen tidal, la cantidad total de aire que envía el ventilador a los alvéolos en cada respiración. Y luego vemos como todo lo que entra tiene que salir. Y la expiración termina acá, en la misma línea de base en la que inició la inspiración. Importante. Vamos al gráfico de acá arriba. Flujo-tiempo. Gráfico de flujo-tiempo es el único de los 3 que empieza en la línea de base horizontal, se va hacia arriba y luego la cruza hacia abajo y termina en la misma línea de base horizontal. Facilito reconocerlo en la curva del ventilador. Y por último, la curva de presión-tiempo, que es esta que está de color amarillo, ¿cómo la vas a reconocer aquí? Porque mira, no inicia en la línea de base, inicia más arriba. ¿Y por qué inicia más arriba? Porque este es un paciente al que le aplica PIP, presión positiva, al final de la expiración. Entonces es un paciente que ya inicia, qué sé yo, en nuestro paciente del ejemplo, iniciamos con 8 de PIP. No iniciamos acá abajo en 0, iniciamos en 8, ¿ok? Fácil de reconocerlo también. Volumen inicia en línea de base. Flujo-tiempo va hacia arriba y abajo de la línea de base. La de presión-tiempo inicia más arriba porque hemos programado PIP. A medida que ingresa volumen de aire acá a los pulmones, aumenta la presión en las vías respiratorias y llega hasta un punto máximo. Y este punto máximo se llama presión pico o presión máxima. Damos ahora este gráfico. Tenemos el gráfico de volumen-tiempo, flujo-tiempo, presión-tiempo. Tenemos el tiempo inspiratorio, el tiempo expiratorio, aquí en el centro, de un color más claro, una pausa inspiratoria. Yo les dije que nosotros programamos una pausa inspiratoria cuando queremos medir algo que se llama meseta, ¿ok? Entonces, como vemos aquí, discúlpenme un segundo, está sonando una alarma. Ya, sigamos. Entonces, como vemos aquí, aumenta la presión, llega a la presión pico o presión máxima, programamos una pausa inspiratoria, ya el paciente retiene el aire en los pulmones y cuando programas la pausa inspiratoria, la presión cae. ¿Ven? La presión cae y se forma aquí una meseta. Esto es la presión pico y esta meseta es la presión meseta. ¿Ok? Entonces, como ya sabemos reconocerlas todas, vamos a ver, o ya sabemos que un monitor no se ve de esta manera, como se los he estado presentando. Se va de esta manera, con las curvas en el centro, o también de esta manera, con las curvas en el centro. Inicia en línea de base, aumenta y baja línea de base, volumen-tiempo. La única curva que va hacia arriba y hacia abajo de la línea de base, flujo-tiempo. La que inicia por encima de la línea horizontal
esta meseta, si programamos una pausa inspiratoria, es la curva de presión-tiempo. ¿Y dónde aparecen todos los parámetros que hemos programado? Aquí abajo. La FIO o concentración de oxígeno, 50%, que está en porcentaje, acá en decimales. La PIB, este paciente la tiene en 10, frecuencia respiratoria, volumen tidal, ¿ok? Por acá aparece la presión pico, por acá la relación IE, presión plató, presión meseta, y así. Entonces, ¿cuáles son las presiones pulmonares? En todas las guías formales de SDRA ustedes van a leer que deben de mantener una presión pico por debajo de 35 centímetros de agua, una meseta por debajo de 30 y una driving pressure por debajo de 13. Analicemos cada una de ellas, pero recuerden que mientras más baja sea, mejor. Entonces, presión pico es la presión total generada por el ventilador durante la inspiración. La reconocemos porque es el punto máximo en la curva de presión-tiempo y debe ser menor a 35. Si es más baja, mejor. La presión meseta es la presión aplicada al final de la inspiración sobre los alvéolos y se mide haciendo una pausa inspiratoria. Esta es la presión pico, viene una pausa inspiratoria y las presiones caen y se forma esta meseta, presión meseta, y en todas las guías formales de CDRA les van a decir que debe estar por debajo de 30. Pero este valor sí es algo discutible basado en evidencia actual. ¿Qué evidencia actual? Miren, hay un estudio que se llama Long Safe, ¿ok? Publicado por el doctor Giacomo Bellani, en el que participan más de 400 UCI, como vemos aquí, 459 UCIs. Vemos que Ecuador participó con 2 UCIs, 2 pacientes, creo que fueron con hospitales de Quito, y en total en este estudio se enrolaron a más de 12.000 pacientes. En este estudio extraemos este gráfico y vemos cómo reacciona la proporción de muertes en el hospital versus la presión meseta. Y es claro cómo con presiones mesetas de más de 40, miren cómo la mortalidad llega hasta un 80%. Y a medida que la presión meseta disminuye, la mortalidad disminuye. Generalmente se dice que menos de 30 los pacientes se mueren menos. Pero si ustedes hacen 2 líneas aquí, son muy minuciosos, pueden ver cómo quizás con valores menores a 25 es cuando en realidad se mueren menos. Como ven, si llegas a presión meseta de 10, se muere un poco más del 40%. Con presión meseta de 25, se muere un poco más del 40%. Entonces, menos de 25 es un punto de corte mejor que menos de 30. Hay otros estudios también, como este aquí, de Raúl Carrillo, Estrategia de Ventilación Mecánica Protectora del Ventilador Derecho, guiada por ecocardiografía, y habla sobre los efectos del volumen tidal, la PIB, la presión meseta y de la hipercapnia sobre el ventrículo derecho. Entonces, aquí podemos ver que una estrategia de ventilación protectora del ventrículo derecho se caracteriza por tener una presión meseta de un máximo de 28 en este estudio. El estudio de acá abajo, The Hard Side of the Moon, de Javier RPC y otra vez Antoine Villers-Baron, habla sobre el colo pulmonar agudo en el SA y los efectos de la estrategia ventilatoria en la circulación pulmonar y el ventrículo derecho. Y podemos ver aquí claramente que no hay sobredistensión alveolar cuando usas presiones mesetas de menos de 27 y como a mayor presión meseta o presión plató, mayor la incidencia de cor pulmonar agudo. Y vemos como la mortalidad y la incidencia de cor pulmonar agudo es menor del 10% cuando tienes presiones plató menores de 27. Entonces, una ventilación mecánica en el SDRA con un volumen tidal bajo, con una PIB adecuada, no solo es protectora contra los alvéolos y te previene lesión pulmonar inducida por el ventilador, sino que es también protectora para el corazón y el ventrículo derecho, sobre todo. Y este artículo termina con esta frase: good for the heart. Si es bueno para los pulmones, es bueno para el corazón. Entonces, presión meseta, menos de 30, según todas las guías formales de SDRA. Los estudios que les acabo de enseñar te dicen que si es menor a 27, mucho mejor. Y si es menor a 25, mucho mejor, porque disminuye la mortalidad
mortalidad. Entonces, presión meseta, al igual que todas las presiones pulmonares, mientras más baja sea, mejor. Driving pressure debe ser menor a 13. Artículos te dicen menos de 15, otros menos de 10, otros menos de 13. Como ven, en el monitor no les aparece la driving pressure. No es como la presión pico que está aquí, o como la presión plató o meseta que está acá, ¿no? La driving pressure ustedes tienen que calcularla, y es facilito calcularla. Miren, veamos el gráfico. ¿Se acuerdan el gráfico de presión-tiempo? Inicia por encima de la línea de base porque hemos administrado PIB. Este espacio aquí es la PIB. 2, el punto máximo de la curva presión-tiempo es la presión máxima. Viene una pausa inspiratoria y la presión cae. Esta es la presión plató o presión meseta. ¿Qué es la driving pressure o presión de distensión pulmonar? Es la diferencia entre la presión meseta y la PIB. Es decir, se calcula restando la presión meseta menos la PIB. Esta es la fórmula de la driving pressure. Esto de aquí, que vemos aquí en el gráfico, es la driving pressure. Y debe de ser menor a 13. ¿Qué sé yo? Alguien tiene una PIB, me invento, de 10 y una presión meseta de 22 menos 10 te da 12, es menor a 13, estás perfecto, ¿no? Mientras más baja sea, mejor. Aquí vemos otra vez el estudio Long Safe, que ya les presenté anteriormente, y también nos da este gráfico. Y vemos cómo con driving pressure de más de 35, la mortalidad llega hasta casi un 90%. Y a medida que la pressure disminuye, disminuye también la mortalidad. Algunos dicen menos de 15, pero lo mismo. Si hacemos dos líneas aquí, podemos ver que un mejor valor es 13. Lo mismo que para presión meseta. Valores de 13 se mueren el 40%. Si bajas a 10, a 5 o a 0 de driving pressure, se mueren el 40%. Entonces, el punto de corte ideal sería menos de 13. Y ya saben, con todas las presiones pulmonares, mientras más bajas sean, bueno, vámonos a la pizarra. Tenemos de nuevo aquí a nuestro paciente anaranjado, de 100 kilos de peso real, 66 kilos de peso predicho, al que le calculamos el volumen a 6 ml por kilo de peso predicho. En total, 396 mililitros de aire. Mide 170 y tiene un IMC calculado con el peso real de 34, que equivale a una PIB, como vimos anteriormente, de 8 centímetros de agua. Entonces aquí ya tenemos un ventilador que se parece más a los reales, con los parámetros a setear aquí abajo. Habíamos dicho volumen tidal en 396, frecuencia respiratoria de 20, PIB de 8, FiO2 de 0,5, Relacie 1,2, flujo de 60 y programamos una pausa inspiratoria de 0,5 segundos. Iniciamos la ventilación mecánica en modo asistido controlado por volumen. Nos aparecen las curvas en el monitor. Presión tiempo, flujo tiempo, volumen tiempo. Y nos van a aparecer a la derecha la presión pico que está en 31. Perfecto, está de metas. Tiene que estar en menos de 35. Presión meseta en 20. Perfecto. Dentro de metas debería de ser menor a 25. Y la driving pressure, que no se las da el ventilador, ustedes la calculan como restando presión meseta que está en 20 menos la PIB que es de 8, 20 menos 8, 12. Debe ser menor a 13, estás dentro de metas. Perfecto. En el ventilador ustedes también pueden programar una alarma para que suene cuando las presiones lleguen a valores peligrosos. Este paciente con distrés respiratorio lo intubamos, lo ventilamos, tenemos estas presiones pulmonares, realizamos una gasometría y tenemos un pH en 7.31, PCO2 en 50. Perfecto. Dentro de metas. Debe estar menor a 60, ¿se acuerdan? Bicarbonato en 27, PO2 de 60 milímetros de mercurio, que debería de ser de 55 a 80, o saturación de 88 a 95%. Este es un paciente que si de inicio tenemos estas presiones pulmonares y estos valores de gases arteriales, estamos dentro de metas. Y no es necesario que sature 100% porque al estar dentro de metas, el paciente ya le estamos disminuyendo la mortalidad. Y si el paciente se muere, nosotros podemos quedarnos tranquilos de que no se murió
por el ventilador que yo programé, porque la lesión pulmonar inducida por el ventilador en realidad sería la lesión pulmonar inducida por Guillermo, por David y por la persona que programó el ventilador. No es inducida por el ventilador porque el ventilador no se programa solito. ¿Ok? Entonces, traten de ir siempre a metas. Ahora, ¿qué pasa si inicio la ventilación y no se cumplen las metas? Ejemplo, inicio la ventilación y tengo una presión pico de 36, meseta de 32, están disparadas, driving pressure de 23, tenemos aquí una acidosis respiratoria importante, pH de 7.15, PCO2 en 70, está más de 60, y tienes una saturación de oxígeno 85. ¿Cómo yo llego a mis metas? Bueno, les voy a enseñar. Nosotros tenemos que disminuir el volumen tidal. ¿Cómo realizamos el ajuste del volumen tidal? De la siguiente manera. Algunos la basan según presión meseta, otros según driving pressure. Entonces, vamos a ver el ARTS Network, según presión meseta. Si tú tienes una presión meseta de más de 30, tienes que disminuir el volumen corriente o volumen tidal en 1 mililitro por kilo de peso predicho hasta llegar a 5. O si es necesario, hasta llegar a 4 ml por kilo de peso predicho. Me explico. Tenemos a nuestro paciente al que le iniciamos ventilación mecánica con volumen tidal bajo o ventilación mecánica protectora. ¿Protectora para quién? Para los alveolos y para el corazón. ¿Qué significa ventilación con volumen tidal bajo? De 4 a 8 mililitros por kilo de peso predicho. Iniciamos con ¿cuánto? Con 6. 6 por 66 nos da 396 ml de volumen tidal. Si con este volumen tidal la presión meseta es mayor a 30, yo bajo un punto, no 6, sino 5 ml por kilo de predicho. Y 5 por 66, que es el peso predicho, nos da aquí este volumen tidal, 330. Si con este volumen tidal seguimos con una meseta de más de 30 centímetros de agua, bajamos a 4. Y 4 por 66 es 264 mililitros de volumen tidal. Con esto deberían de bajar las presiones pulmonares. ¿Qué otros ajustes debo de hacer para llegar a mis metas? Vamos ahora con las metas de los gases. Si tenemos esta gasometría con una acidosis respiratoria, con una hipercapnia mayor a 60, ya vimos que más de 60 milímetros de mercurio aumenta la mortalidad. ¿Qué hacemos para disminuir el CO2? Yo les había dicho que el CO2 es inversamente proporcional al volumen minuto. Entonces, para bajar este CO2 que está en 70, yo tengo que aumentar el volumen minuto. ¿Y a qué es igual el volumen minuto? A volumen tidal por frecuencia respiratoria. Yo no voy a aumentar el volumen tidal porque ya lo he bajado. Vieron que lo bajé hasta 4 ml por kilo de peso predicho en este paciente. Si lo aumento, voy a volver a aumentar las presiones pulmonares. Entonces, ¿cómo puedo aumentar el volumen minuto para disminuir la CO2? Aumentando la frecuencia respiratoria. ¿Cuánto? Hay una fórmula que pueden utilizar y nos dice que la frecuencia respiratoria que queremos obtener es igual a la frecuencia respiratoria actual por el CO2 actual por el CO2 esperado. Reemplacemos valores. ¿Cuál era la frecuencia respiratoria actual en este paciente? Habíamos en el ventilador una frecuencia respiratoria de 20. El CO2 actual es 70, el de la gasometría. Y el CO2 esperado, yo trato de poner un valor que esté dentro de las metas, ¿ok? La meta es menor a 60, entonces voy a poner CO2 esperado 50, ¿no? 20 por 70 dividido para 50 me da 28. Entonces yo en el ventilador de este paciente aumento la frecuencia respiratoria de 20 que estaba hasta 28. 28 es mucho igual, estaríamos hiperventilando mucho al paciente, pero es lo que me da la fórmula. Esto de aquí se lo van a adquirir más con la práctica y estando con un intensivista. Les estoy dando pura teoría. Entonces nosotros, de esta manera, disminuimos el CO2, aumentando la frecuencia respiratoria. ¿Y cómo aumentamos la oxigenación? Aumentando la FiO2 y la PIB. Acuérdense que si ustedes aumentan la PIB, abren los alveolos y mejora el intercambio gaseoso. ¿Ok? Pero no lleven la PIB más allá de 15, 16. ¿Ok? Porque pueden sobredistender el alveolo y colapsar los capilares como vimos anteriormente. ¿Qué hacemos luego de hacer esto? Una nueva gasometría.
para que los gases arteriales ya estén dentro de objetivos. Y para finalizar la exposición, veamos qué hago si pese a los ajustes realizados no cumplimos con las metas. Ya bajamos el volumen tidal y siguen las presiones pulmonares altas. ¿Qué hago? Pronamos al paciente. Inicias ventilación mecánica en posición de cúbito prono. Miren, aquí tenemos el pulmón de un paciente con distrés, inundado y colapsada la parte inferior. Vamos a ver cómo se ven los alvéolos. Los de acá arriba están llenos de aire, sanos. Los de acá abajo están inundados. Y ustedes tienen que saber que en el paciente con distrés, ¿por qué colapsa el pulmón? Porque el peso de los alvéolos líquidos, estos de aquí, los alvéolos llenos de líquido que están más arriba, aplasta y colapsa a los alvéolos que están abajo. Es obvio. ¿Qué va a pesar más? ¿Uno lleno de aire o uno lleno de líquido? Uno lleno de líquido pesa mucho más. Entonces estos alvéolos que están pesados van a aplastar a los que están aquí abajo. Entonces el peso del mismo pulmón inundado colapsa al pulmón, número 1. Número 2, como el paciente ventilado está en decúbito supino, o sea, acostado, boca arriba, el peso, a ver, primero, se van a colapsar las áreas no solo de abajo, sino de acá, atrás del pulmón, las regiones dorsales del pulmón. Entonces, aquí tú añades, aparte del peso del mismo pulmón que está inundado, el peso del corazón que está en el mediastino va a colapsar aún más el pulmón. Las vísceras abdominales o la grasa, si es un paciente obeso, empuja el diafragma hacia acá arriba y también te colapsa un poco el pulmón. Tú, si haces una tomografía sagital de tórax, puedes ver esto. El pulmón debería de verse de color negro porque está lleno de aire y el aire se ve negro en una tomografía. Pero en la inferior y dorsal del pulmón, vemos aquí cómo está colapsado el parénquima. ¿Por qué? Porque hay alvéolos inundados, porque el corazón ejerce un peso hacia abajo y porque los abdominales te ejercen un peso hacia acá. Entonces te colapsan el pulmón. ¿Qué pasa en este caso, en decúbito supino? Los alvéolos ventrales se encuentran sobredistendidos y los dorsales colapsados. Si tú pronas al paciente, los alvéolos dorsales, vamos a evidenciar una disminución del colapso de los mismos, una disminución de la sobredistensión de los alvéolos ventrales. ¿Por qué? Porque en decúbito prono, el corazón que descansaba sobre los pulmones, ahora descansa sobre el esternón. La grasa y los órganos abdominales descansan sobre el colchón o en la cama del paciente y vemos cómo las zonas posteriores y basales que estaban colapsadas se abren y se ventilan y hay una mejor homogenización de la perfusión, ventilación, perfusión, y vemos aquí cómo están abiertas y ventiladas estas zonas que estaban colapsadas. Entonces, los efectos fisiológicos del prono son estos. Hay una menor del corazón, de los pulmones por parte del corazón. Esto abre los alvéolos y mejora la ventilación. Hay un aumento en la capacidad funcional que mejora la ventilación. Hay una mejor movilización de secreciones. Es decir, si el alvéolo está lleno de líquido de alguna secreción, en decúbito prono se moviliza mejor, los alvéolos quedan libres de las secreciones y mejora el intercambio gaseoso, por lo tanto, mejora la ventilación. Hay una entrega mejorada de aerosoles en decúbito prono, es decir, si tú tienes que nebulizar al paciente, administrarle algún medicamento en forma de aerosol, en decúbito prono se hará de mejor manera y mejora la ventilación. Y al haber una perfusión más homogénea en esas zonas que están colapsadas, ahora se abren y ya hay perfusión, intercambio gaseoso. Esto disminuye el shunt y mejora la relación ventilación-perfusión. ¿Por qué? Porque la posición en decúbito prono mejora la oxigenación y disminuye todas las presiones pulmonares. Entonces, si tú no llegas a metas de presiones pulmonares, bajando el volumen tidal, aumentando la PIC, lo que tienes que hacer es pronar a tu paciente por este motivo. Y miren cómo aquí vemos que en un gráfico la PAFI a la izquierda y las horas en el eje horizontal
podemos ver cómo la PAFI del paciente mejora cada vez que se lo prona. Esta P es de pronar al paciente. Entonces, lo prona al paciente, la PAFI aumenta. Lo supinan, como dice aquí S, la PAFI disminuye. Lo pronan de nuevo, la PAFI aumenta, y así sucesivamente. La pronación mejora la PAFI, o sea, mejora la oxigenación. Este es un estudio que se llama PROSEBA, Grupo de Estudio PROSEBA, Oposición Prono, en paciente SDRA severo, publicado por el profesor Claude Guérin, en el que dividieron a estos pacientes con distrés en dos grupos. A un grupo lo ventilaron en posición de cuito, otro en decúbito prono. A los pacientes que los pronaron, primero los estabilizaron por 12 a 24 horas. Luego de estabilizarlos hemodinámicamente, los pronaron por al menos 16 horas consecutivas. Y este es el gráfico estrella del estudio. Y podemos ver cómo el grupo al que se lo pronó tiene una probabilidad de sobrevida superior al grupo que fue ventilado en posición de cúbito supino. Entonces, aquí en prono, según el estudio PROVA, que es el estudio que acabamos de ver, pronaron a pacientes con SDRA grave. Y este estudio define al SDRA grave como aquellos que tienen una PAFI menor a 150 con una FiO2 mayor o igual a 6 y una PIP mayor de 5. Esto se contradice con la definición de Berlín cuando hablamos de diagnóstico, porque SDRA grave era cuando la PAFI era menor o igual a 100. Pero esto es lo que dijo el estudio PROSEBA. UpToDate nos da otra alternativa razonable. Y ¿sabes qué? Prona a todos los pacientes con hipoxemia refractaria por un distrés respiratorio. ¿Qué es hipoxemia refractaria? PAFI menor o igual a 100, con una PO2 menor o igual a 60, a pesar de tener una FiO2 de 1 o del 100%. Es decir, UpToDate prona a los pacientes que pese a tener una FiO2 del 100%, mantienen PO2 menores a 60 o PAFI menores a 100. Tienen que saber que en la actualidad un paciente con SDRA moderado a severo, los intensivistas muchas veces los pronan inmediatamente. No esperan a ir bajando uno a uno el volumen tidal, sino que los pronan inmediatamente, porque esto disminuye las presiones pulmonares. Y ya saben que con presiones pulmonares bajas disminuye la mortalidad. Este es otro estudio en el que deciden pronar al paciente. Vamos a ver cómo. Primero, miden al paciente. Ya saben, siempre en el S midan a su paciente. Calculen el peso predicho. Programan el ventilador en asistido controlado por volumen. Este algoritmo te dice que inicies con PIP de 8. Yo les enseñé cómo iniciarla según el IMC del paciente. Volumen tidal a 6 ml por kilo. Paciente ventilado. Paso 3, mides presión meseta, presión de distensión o driving pressure, que es igual a presión meseta menos PIP. Si es menor a 13, estás en protección alveolar y estás protegiendo al corazón. Si es mayor a T, ¿qué haces? Disminuyes el volumen tidal, luego consideras optimizar la PIP y luego consideras pronar al paciente. Les estoy enseñando varios artículos, varias maneras para tomar una decisión de cuándo pronar al paciente. Aquí hay unas contraindicaciones y complicaciones del prono. ¿Cuándo está contraindicado a alguien? Cuando está hemodinámicamente inestable. Presión arterial media menor a 65. Recuerden que el estudio PROSEBA primero estabilizó hemodinámicamente a los pacientes. Pacientes con hemorragia aguda, con múltiples fracturas o trauma, con columna vertebral inestable, importantísimo. Un paciente con fractura de columna o de vértebras no se mueve. Hipertensión intracraneal, quemaduras severas en la región anterior del cuerpo y cirugías de tráquea o esternotomía que lleven menos de 2 semanas. Y ahora, ¿cuáles son las complicaciones? Importante, para que no existan complicaciones, la pronación debe hacerla un grupo experto en pronar a pacientes, debe trabajar en cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque pueden existir compresiones nerviosas, sobre todo del plexo braquial, retiro del tubo endotraqueal y de catéteres, a veces pronas asiente y se va arrancando la vía central, la sonda vesical, eso no tiene que pasar, puede haber éstasis venosa, escaras faciales, el paciente debe tener como almohada
almohadillas, para evitar que se formen escaras en la cara cuando está pronado, daño de retina, arritmias transitorias y vómitos. ¿Qué más? Acabamos mecánica y ahora sí finalizamos con el resto del tratamiento. Muy breve. Líquidos, se recomienda restricción hídrica, porque por fisiopatología, acuérdense que pacientes tenían un aumento en la permeabilidad vascular en la microcirculación pulmonar. Si tú le das mucho volumen, puedes sobrecargar más al paciente. Por lo tanto, se recomienda realizar restricción hídrica siempre y cuando la presión y el riñón lo permitan. La presión arterial media debe ser mayor a 65 para restringir líquidos. Si es menor a 65, debes reconsiderar la restricción hídrica o aumentar un vasopresor. Y tienes que ver que el paciente orinando es un paciente que va a tener una sonda vesical puesta. Si tiene una diuresis adecuada, podrías restringir líquidos. Si no la tiene, reconsidéralo. Este es un paciente que va a estar sedado con midazolam, propofol o dexmedetomidina y analgesiado. El fármaco más utilizado en analgesia, ventilación mecánica, es el fentanilo. También va a requerir bloqueo neuromuscular con besilato de cisatracurio. Aquí se usa bastante el rocuronio, pero el que se ha utilizado en los estudios es este de aquí, besilato de cisatracurio. Y aquí hubo una polémica en un tiempo. Primero salió el estudio Accuracy, que te decía que se beneficiaban los pacientes con SDA al hacerle un bloqueo neuromuscular. Luego vino el estudio Rose, que dijo que no había ningún beneficio. UpToDate, que te dice que no administres bloqueo neuromuscular de forma rutinaria en el distrés, a menos que existan otras indicaciones como disincronías en la ventilación mecánica, que exista un doble disparo o algo por el estilo. Pero este año, en el 2020, miren, salió este metaanálisis en el que valida el bloqueo neuromuscular en el paciente con distrés respiratorio. Y en resumen te dicen que si tú conoces el peso del paciente, des la dosis basada en el peso. Dosis de carga de 0,1 a 0,2 miligramos por kilo y una infusión continua de 1 a 3 microgramos por kilo minuto. Pero si no conoces el peso del paciente, no importa. Das esta dosis de carga, 15 miligramos, y la infusión continua tiene que ser a 37.5 miligramos hora por al menos 48 horas. En cuanto a corticoides, cuándo sí y cuándo no. Sí los damos en pacientes que tienen SDRA, pero que tienen además otras indicaciones para usar glucocorticoides, como neumonía eosinofílica aguda o un shock séptico refractario. Y hay una recomendación condicional de la SCCM que te dice que utilices los corticoides en el SDRA precoz, moderado a grave, y que es precoz dentro de los primeros 14 días de presentarse el cuadro clínico. ¿Qué corticoide usas? Dexametasona 20 miligramos intravenosos cada día por 5 días y luego disminuyes la dosis a 10 miligramos intravenosos cada día por 5 días más. Cuando no los corticoides, en el SDRA leve, en el SDRA tardío, luego de 14 días, y en pacientes con infecciones virales tipo influenza, porque hay estudios que han demostrado que usar corticoides en pacientes con distrés por influenza, neumonías graves por influenza, no mejora la mortalidad y además disminuye el clearance o el aclaramiento viral. Obviamente, en esta época que vivimos de COVID, época de pandemia, se ha demostrado que los corticoides sí te pueden mejorar en algo al paciente, ¿no? Y la neumonía por COVID te produce una tomografía o una placa similar a la del distrés. Sigamos. Para finalizar, acceso venoso inicialmente puede ser periférico, pero va a terminar con una vía central, porque tiene una hidratación de base, tiene vasopresores, tiene sedación, analgesia, bloqueo neural, si está infectado, está con antibióticos. Un paciente que va a requerir una vía central. Nutrición, si es enteral, mucho mejor, pero si no puede ser por bien, administrala por la vía central. Recuerden que tenemos que controlar la glucosa en el paciente. Jamás permitir hipoglicemias, que es una complicación gravísima, y tratar de controlar las hiperglicemias, sobre todo si estás utilizando corticoides. Profilaxis de úlceras gastrointestinales con inhibidores de bomba de protones.
monitoreo hemodinámico continuo y estricto en una UCI, y obviamente profilaxis de trombosis venosa profunda, porque es un paciente ventilado que va a estar varios días en cama. Y por último, y lo más importante de todo, tiene que tratar siempre, siempre, siempre la causa desencadenante. Si el distrés se produjo por una pancreatitis, tratas la causa. Si fue por una neumonía, tratas la neumonía, y así según la causa. Eso es todo. Les recuerdo que este es el canal de YouTube tengo, donde subo contenido médico. Estas son mis redes sociales. Gracias por escucharme. Sé que es un tema difícil y largo. Espero que se haya entendido.